Hoy, en el podcast de Kumba, Camilo. Camilo, bienvenido, muchísimas gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, emocionado, poco emocionado, no voy a decir que no, claro. Okay. ¿Primera entrevista? En este tipo de formato sí, así como más abierto, más espontáneo. Súper. Interesante. Entonces te voy a contar cómo va a ser la dinámica. ¿Listo? Vamos a hablar claramente del tema de los hongos, de la psilocibina, de lo que estas sustancias generan en el cerebro, en la parte física, mental, los beneficios, efectos y tu historia y todo este mundo de los hongos y estas sustancias, ¿vale? No, pues yo encantado de compartir esto. Primero, para presentarte, sería chévere tus redes sociales, quién es Camilo, de manera muy breve. Ok, listo. Bueno, mi nombre es Camilo, los que me conocen o que están por conocerme me pueden encontrar en redes como Sanando Mentes. Una presentación así como rapidita, simplemente soy una persona, un ser que a través de ciertas experiencias encontró un significado de vida, nuevamente se reinventó y a través de las sustancias como son los honguitos, que si son utilizados con conciencia pueden transformar las vidas. Entonces creo que hoy vamos a hablar un poco de eso y chévere. Listo. Entonces, para entrar en tema, vamos a hacer la charla mientras jugamos Jenga. ¿Sabes cómo se juega normal, sí? Sí. Entonces, vamos a sacar ficha por ficha. Quien deje caer la torre va a tener que sacar un papelito de aquí. Ay, menos mal no es prenda. Exacto. Que incluye preguntas sobre los temas. Listo, va. Vale. Entonces, iniciando, sería chévere saber cómo empezaste en este mundo de los hongos. Listo, ok. No puedo concentrar. Tranquilo, bueno, la verdad mi primera cercanía que tuve en el mundo de los honguitos fue en un tema muy esporádico de diversión. Estaba acampando, estaba con un amigo que de hecho es zoólogo o algo así, referente. Okay. Y los probé en un contexto muy recreativo. Hasta ahí fue todo. Okay. Ya posterior pasa una serie de sucesos en mi vida bastante fuertes. Y gracias a unos estudios que yo venía haciendo y a los niños santos o a los honguitos, les empecé a encontrar un significado totalmente diferente. Que fue, ahorita les contaré una transformación brutal. O sea, iniciaste de manera recreativa. Exactamente. ¿Eso más o menos a qué edad fue? Uy, eso fue... yo creo que eso fue como... No tengo bien el contexto, pero pongámosle de los 19 a 22 años más o menos. Ok. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Bueno, realmente no fue tan... O sea, hoy en día, o a mis pacientes o a gente con la que trato que me hablan pues de estados bastante... en su primera vez, no, para mí realmente fue una experiencia bastante agradable. Sentía que, a ver, estábamos acampando, ¿sí? Nos fuimos por allá a una laguna porque se me han conocido unos parajes aquí espectaculares, sí. Y era una laguna donde nos contaba que antiguamente pues hacían como estos rituales, los muiscas, creo que los que estaban ahí oídos. Entonces, ya devolviéndonos, o sea, en el paseo estábamos presupuestados que íbamos a encontrar honguitos y si encontramos honguitos los comíamos. No, el viaje duró. Es literalmente los cogen de la naturaleza. ¿O sí, wow. Exactamente. Él, porque como te digo, él era especialista. Sí. Pero ojo, porque hay unos que vean, okay. lo mandan a dormir a usted de una. Entonces él, como sabía en ese momento, pues el tema, sabía identificarlos bien. El cuento fue que no encontramos ninguno. El viaje duró como 3 semanas, fue cruzando la cordillera. De hecho hay una cosa muy bacana que pasó ahí. Imagínese usted cruzando la cordillera, porque literal es cruzar la cordillera. Éramos un grupo como de 15. Y usted encontrarse con un grupo de 8 personas de negro, metaleros, en una cordillera a las 1 de la mañana, no sé por qué nos cogió la tarde. Nosotros nos asustamos. Claro. Uno piensa, ¿sí? Malinterpreta diciendo satánicos, algo estarán realmente. Sí. No sabemos qué, pero esa era. Nos asustamos. Bueno, el cuento que fue que así pero pasaron. Estaban, ¿cómo eran las pintas? ¿De metalero? ¿O sí, pero no tenían. Sí era raro el contexto porque, imagínate tú encontrar esta gente a la 1 de la mañana, no tenían mochilas, nada, o sea.
Ivanka, con su mirada así como... No, era raro. Fue raro. Sí, el Fue contexto raro, era ok. raro. Sí, sí. Bueno, el cuento fue que esa fue parte de la anécdota, seguimos y ya el día de venirnos, ya venías para Bogotá, a donde tocaba llegar era un jeepcito de esos y que pasan una vez al día. Ujú. Cuando yo, casualmente, me estaban haciendo el llamado desde esa vez, me los encontré y les dije, vea, y los miró, sí, estos son buenos. Comimos los honguitos. ¿Qué pasó? Como a los 40 minutos llegamos como al caserío donde uno coge el jeep. Y yo empecé a sentir como si todos mis sentidos se agudizaran. Había una gente, porque había un billar jugando. Yo podía exactamente, o sea, saber qué estaba haciendo esta persona, qué estaba haciendo este otro, qué estaba diciendo todo. O sea, era Tenías así. la agudeza de mis sentidos, pero total. Y era fantástico. Ok. Después, cuando nos subimos al jeep, ya vino la etapa de la risa. Ok. La risa. Tengo el recuerdo que le dije a un amigo, ¿sabe qué le dije una vaca a otra vaca? Y él me dijo mu. Y con eso tuvimos media hora para reír. Algo así. Entonces ese fue como mi primer acercamiento con los honguitos, como te digo, en un contexto muy recreacional, pero fue una buena experiencia. Sí, te fue bien. Sí. Y para aclarar, saquemos otro mientras. Sería bueno No sé explicar. por qué siento que voy a perder por interés. Toca con calma. ¿Qué son los hongos? Me parece un tema interesante para aclarar qué son los hongos y Listo. qué generan en el cuerpo humano. Listo, mi hermano. A ver, voy a intentar explicarlo desde un tema pues netamente biológico, por así decirlo, pero también impregnado pues con un conocimiento un poco más abstracto. Ok. A ver, los honguitos, de hecho acá, no sé si los podemos Sí, mostrar. claro. O Por aquí. ejemplo, aquí va esto. Este básicamente es el honguito, ¿cierto? Ujú. Este es su cuerpo, su caperuza. Esta es una sustancia que la naturaleza pone ahí, ¿sí? Y cuando tú consumes esta sustancia o este honguito, pues yéndonos a lo más pequeño de lo más pequeño, o sea, a nivel ya subatómico, tiene una molécula llamada psilocibina. Ok. Esta molécula ingresa a nuestro cuerpo, el cuerpo pues se encarga de metabolizarla y ahí la convierte en otra molécula que se llama la psilocina. Ok. Esta es la que empieza a entrar a nuestro torrente y llega a la parte de nuestro cerebro. Y acá es súper interesante esto, porque es donde uno dice, vea lo bonito y lo complejo que es la naturaleza y cómo nos puede beneficiar. Y por eso es que hay que tener esto con conciencia y irlo entendiendo. Ujú. A ver, tu cuerpo, cualquier cosa que tú te imagines, esa conversación que estamos teniendo, lo que sea, es porque ha tenido acá un impulso eléctrico en nuestras neuronas. Ok. Y estas se empiezan a comunicar. ¿Qué pasa? Cuando tú consumes esta sustancia, lo que pasa es que altera, ¿sí?, esa química neuronal. Porque esa molécula va a encajar a la perfección, como si fuera un rompecabezas. Las neuronas tienen dos canales Ujú. para conectarse. Entonces ellas se mandan como mensajitos. Y el honguito, la molécula esa, encaja a la perfección. Eso tiene una serie de consecuencias para tu salud mental y física grandísimas, Ok. de mucho beneficio. Entonces básicamente podríamos decir que los honguitos están puestos ahí de una manera por algo que no sabemos, llámelo Dios, conciencia superior, como quieras, pero es increíble entender cómo este tipo de cosa que nos provee la naturaleza te puede servir, ¿sí? Okay. Si sabes utilizar la conciencia, si sabes, por lo menos realmente así hasta sin poca conciencia, porque digamos que dentro de lo considerado de drogas, ¿sí?, que fue que un personaje por allá en cierta época de nuestra historia se le ocurrió meter todo en el mismo costal, Sí. ¿sí? Cocaína, enteógenos, Ácidos, exactamente, todo. Y eso tiene una implicación, pero bueno, no sé si lo hablaremos ahorita más adelante. Sí, o lo lo de que hoy. sea, de una. Eso para mí tiene una implicación importante y es porque este presidente de Estados Unidos, cuando tú consumes los honguitos, genera algo en ti que se llama conciencia, que es la conciencia, uno dice, ¿cierto? Ujú. A ver, el cerebro es la estructura, Sí. es el órgano tangible, por así decirlo. Pero hay algo que es la mente. La mente es esa parte pues que no es tangible. Sí. Dentro de la mente hay algo que se llama la conciencia.
¿sí? Sí. Entonces, cuando tú empiezas a adquirir conciencia sobre las cosas, sobre muchas cosas, pues tu panorama de vida cambia. Una de las cosas de los beneficios que traen el consumo de los hongos es que despierta esa conciencia en ti. Conciencia con tu cuerpo, conciencia con los demás, conciencia con todo, ¿sí? Abarca O sea, es todo. como parte del subconsciente que no se explora y al consumir uno puede entrar ahí o estoy por otro lado. No, yo lo diría más bien es pasar del subconsciente al consciente, porque cuando tú lo llevas al consciente empiezas a generar esa conciencia. Sí, o sea, es como volver consciente esa parte. Exactamente, es traer lo que está en ese baúl, que es nuestro subconsciente, Sí. por verlo de una forma consciente. Cuando tú empiezas a ser consciente, pues vas generando una conciencia. Conciencia sobre tu cuerpo, por ejemplo, si tienes unos hábitos insanos, pues ok, yo soy consciente que si hago esto, lo lastimo. Hágalo o no lo haga, pero adquiero una conciencia. Soy consciente que si trato mal a otra persona, por X o Y motivo, eso es la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto hay que entender que realmente hay estructuras de poder, o sea, dejémonos de paja. O sea, el mundo está conformado por estructuras de poder, ¿sí? Estamos los de abajo y uno va subiendo y hay pirámides. Ajá. Listo. Y esto no es de algo de ahorita, eso es algo de través de toda la humanidad. historia, sí. Exactamente. Primero fue la religión, digamos que ahorita ya son los grandes emporios económicos. Entonces, cuando tú generas conciencia, y en ese momento se estaba viendo lo de la guerra de Vietnam y fue la época hippie, y cuando el LSD salió, que el LSD pues empezó de una forma terapéutica con excelentes resultados, personas que estaban en el alcoholismo en 1 o 2 sesiones quedaban totalmente curados. Okay. Pero esto generaba algo que a ellos no les gusta y es la conciencia. Ejemplo, en ese momento que se veía la guerra de Vietnam, la gente empezó, o sea, ¿por qué tengo que ir a matarme con otro? Porque, bueno, y viene todo este contexto político y militar de esa época. Sí. Entonces meten a todas en el mismo costal. Por fortuna, algunos países ya han empezado pues a sacar leyes a favor del uso nuevamente de los enteógenos, en este caso especial, que es el que yo pues me he especificado, es con los honguitos, ¿sí? Y entonces, comprendiendo todo este funcionamiento a nivel molecular, a nivel biológico, de lo que hacen por uno, ahora viene el otro trabajito, que es, ok, por ejemplo, tú puedes tener un problema, no sé, de una adicción. Eso es un problema que se ha originado en la estructura, que como te dije, la estructura es el cerebro. Pero la mente, esa parte de esa estructura no es tangible, no es medible. Acá es donde entran estos amiguitos. Okay. ¿Por qué? Porque lo que te permiten es crear mecanismos, ¿sí? Para que tú a través de la estructura que es el cerebro puedas cambiar, puedas modificarlo. Yo te pongo un ejemplo. Digamos que estamos en la colina de una montaña así con nieve. Tú coges un trineo, te lanzas por ese trineo la primera vez. Eso va marcando un camino, ¿cierto? Llegas, te lanzas la segunda vez. De hecho, va siendo más rápido porque se van formando las hendiduras. Y así, y el trineo por física e inercia va a coger por el camino más rápido. Lo mismo pasa con tu cerebro. Okay. Acabo del punto donde ahorita me decías, ¿sacamos otra? No sé por qué me acordé, pero No, hagámosle, saquemos otra. No, yo no voy a perder nunca. ¿Sí? ¿Eres bueno en esto? Yo la verdad creo que no. De hecho, creo que la última vez que jugué esto fue ¿Sí? de esas probillas, sí. Sí, obvio. Entonces se venía diciendo, empieza uno a bajar por la colina. ¿Qué pasa? Oye, ahora sí que me tocas el tema que me decías lo del subconsciente. Tú, para caminar, probablemente en tus primeros años de vida, que obviamente no lo recuerdo. No, hagámoslo con algo más fácil, que recordemos, manejar. Cuando empezaste a manejar, tenías que estar pendiente. Clutch, mano, no podías poner música, no podías porque te desconcentras. O sea, ese momento. Pero el cerebro poco a poco lo fue asociando. Y poco a poco ya después podías hablar. Hasta los más irresponsables ahí jodiendo, haciendo cositas ahí al lado. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que la función biológica del cerebro es sobrevivir, mantenernos. Esa es la función. Eso de los conceptos de triste, feliz son conceptos abstractos como tal de nosotros. Okay. Entonces su función es sobrevivir. Y una de esas funciones para hacerlo más ágil es que los procesos se automaticen, porque eso requiere menos energía. Entonces, cuando tú empezaste a manejar, ya tú lo haces
ya ni piensas. Sí, 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 ya se vuelve empieza a ser automático. automático. Esto mismo pasa con absolutamente todo. Por eso te digo que hay que entender que desde acá nace todo. Con todo lo que te puedas imaginar. Entonces, incluyendo los hábitos malos. Supongamos que tú me dices ahorita, Sergio me dice, no, es que mira, yo soy una persona bastante insegura. Ujú. ¿Eso qué es? Eso son ropas que nos vamos colocando en el camino. Sí. Yo no nací con mi acta de nacimiento Camilo el inseguro, o Camilo el celoso. Esos son ropa que nos vamos colocando. Y esos procesos son esos procesos automáticos que a veces ni siquiera somos conscientes y se alojan ¿dónde? Bien lo dijiste, en el subconsciente. Nuestro cerebro consta de 3 partes. La parte antigua reptiliana, la parte de la mitad que es el sistema límbico, que es donde procesamos las emociones, y la última que es el neocórtex, la parte frontal, que es donde la parte analítica. Ahí es donde sucede la magia. Okay. Entonces, ves lo que me decías, es pasar esa partecita, ¿sí? Esas cosas básicas, porque son instintos básicos de supervivencia. Pues nosotros como sociedad, claro, hemos avanzado y tenemos celular y cosas, pero nuestro cerebro debemos entender que es un órgano que se rige por normas biológicas. Y nuestros antepasados, que pues, si nosotros nos ponemos a ver que somos una pizquita en la historia. Ajá. Ellos que han vivido más, Voy sacando otra. Tú sigue. Que nuestros antepasados tenían que, viene un tigre de dientes de sable, viene otra tribu, entonces activaban esos mecanismos, ¿sí? Esa es la parte más antigua de nuestro cerebro, y ahí están los instintos básicos, comer, reproducción, todo eso. Uh-huh. Cuando tú te colocas de mal genio, emputado, esa es la parte que coge el control, se encarga de eso. Uh-huh. La parte emocional, te digo la que sigue, y por último la parte analítica. Ahí es donde está el truco, tenemos que volver esa parte inconsciente, pasarla arriba a la parte consciente. Okay. O sea, digamos, los hongos te llevan en un viaje hacia la raíz de las cosas, ¿sí? Es como, digamos, lo que mencionabas ahorita de es inseguro. Uno no nace siendo inseguro, sino a lo mejor son cosas que pasaron en tu infancia, uh-huh, que sin darte cuenta te fueron poniendo esas capas, o lo que tú decías, ropa de inseguridad. Al hacer un viaje de hongos, es meterte de lleno a esa raíz. ¿Sí? Listo, sí. Pero mira, digamos y esa es mi función. O sea, realmente eso es una de mis proyectos de vida, es poder instruir a la gente, crearle conciencia sobre esto. Y es que más allá que el viaje, o sea, el viaje es algo que uno puede tener, ¿sí? Es como un adorno, uh-huh, pero no uno enfocarse tanto en el viaje, sino en qué puede hacer esto a nivel de estructura, como te decía el cerebro. Okay. ¿Qué pasa? Hay 2 formas de consumir los honguitos. Está las macrodosis, que es cuando tú dices tenemos esos viajes así, que empezamos a ver cosas, y esto es porque empieza a afectar la química. ¿Ustedes han visto Lucy, la película Lucy? Sí. Explica muy parecido esto, porque básicamente es una hiperconexión a nivel neuronal. O sea, es que tu cerebro se estimule, que empiece, y hay algo en nosotros que se llama la red neuronal por defecto, es como nuestro colador, ¿sí? Uh-huh. Es como que, pues imagínate todo lo que tenemos que estar procesando en este momento. Son millones de bits de información procesándolas por segundo. Ajá. Entonces, él lo que hace es que va reduciendo esa información. Y digamos, si hemos crecido diciendo la manzana es verde o es roja, pues él lo que hace es que empieza a filtrar eso. Cuando comemos honguitos, por ejemplo, en macrosis, es como si este colador se destruyera un poquito. Ajá. Y todo entra. Exactamente. Okay. A lo esperanza, todo entra. Entonces, no sé, porque yo sí como que no puedo hablar y... frenar? Sí. Le hace falta una toma de honguitos entonces. No, de hecho, una de las mejores cosas que pueden hacer y eso es una de las cosas que, por ejemplo, yo a las personas con las que trabajo les digo es la meditación, porque es que es la atención plena. Ahí está el truco. Okay. Es enfocarse en lo que está haciendo. Bueno, entonces, ¿qué te venía diciendo? Que todo se abre, se rompe el colador. Entonces exactamente, cuando tú ingieres una macrosis, ¿qué es una macrosis? Una macrosis de hongos es cuando tú consumes esta sustancia por encima de un porcentaje, el cual va a tener efectos a nivel motor y a nivel cognitivo, ¿sí? Okay. O sea, movimientos, pensamientos, todo esto. Entonces empieza a haber esa hiperconexión a nivel neuronal. Okay. Se empieza como a desbaratar todo esto. Entonces por eso es que decimos que vemos, por ejemplo, personas que dicen yo puedo ver la música, literal. O sea, tú pones un viaje de hongos, pones una canción, recomiendo la electrónica y música clásica, ¿sí? Tiene implicaciones.
Y tú puedes estar acá y ver las notas musicales. Es porque en tu cerebro se ha roto esa estructura donde, mi cerebro interpreta que la música se debe escuchar así, que esto, no, simplemente se mezcla todo. O sea, hay como una sinergia entre todo. Entonces es bien interesante. Y la otra forma es las cápsulas. Sí, bueno, cápsulas no, perdón. Microdosis. Digamos como acá tenemos una que son en cápsulas. Hay dos formas, pues las más conocidas son cápsulas o miel. Sí. Como un suplemento vitamínico. Ya cuando tú ingieres una cantidad por debajo de ese umbral, que es lo que son las microdosis, tú haces tu día común y corriente. Estudias, trabajas, lo que tengas que hacer. La psilocibina como molécula está actuando, está ingiriendo en nuestro cerebro, pero no hay afectación sobre nuestras funciones motoras. O sea, puedes hacer tu día. O sea, es como que estás un poquito más despierto en todo. Eso depende de ti. Ok. A ver, acá ves otra parte importante. Vamos armando todo el rompecabezas, todo el puzzle. Sí, porque me gustaría que explicas eso y nos metemos un poquito en el tema de microdosis, macrodosis, cuánto es en gramos, cómo se consume y demás. Chévere. Entonces, ¿qué pasa? Como te decía, del camino en la montaña. Tu cerebro, que son las neuronas, ¿sí? Ahí empieza todo, es el origen de todo. Estas se empiezan a comunicar a través de impulsos eléctricos. Por eso es que también acá ahorita hablamos términos de conceptos de energía y todo esto que no es tan loco. Claro, es que antes, dime, antes de cualquier cosa, ser ciencia, ¿qué era? Era esotérico, era místico. La ciencia tuvo que pasar por ese camino antes de volverse ciencia. Sí. Hoy, gracias a la física cuántica, estamos entendiendo otras cosas. Pero bueno, entonces, tu cerebro empieza a mandar, tus neuronas mandan un impulso. Eso es lo que se traduce en lo que somos, ¿sí? En nuestros hábitos, comportamientos, igual las emociones. Las emociones, tenemos la concepción de emociones, pero emociones es un químico en tu cuerpo. Y acá es donde acá es donde empieza a entrar nuestro amiguito. Las emociones, ¿qué son? Son la forma de comunicarse entre el cuerpo, ¿sí? Una neurona le manda a otra un neurotransmisor, que son los que llevan esos, los más conocidos pueden ser la dopamina, que es el del placer, serotonina, que es el que actúa aquí el amigo sobre el bienestar, oxitocina, el amor. Esa es la forma en cómo se comunica, porque tu cuerpo no dice, ay, estamos enamorados, no. Él tiene que traducirla a un señal, a un lenguaje. O sea, el cuerpo manda señales y nosotros le ponemos el significado de, estoy sintiendo amor. No, al revés. Nosotros percibimos señales a través de nuestros sentidos, ¿cierto? A través de lo que por eso es tan importante lo que vamos a entrar en nuestra cabeza. La información que estamos consumiendo constantemente en redes, todo eso. Tengan calidad en lo que consumen. Entonces, hace una interpretación. Entonces, supongamos, tú estás viendo ahorita lo que yo estoy escuchando, lo que yo te estoy diciendo. Eso no se produce inmediatamente en tu cuerpo. Han pasado segundos, milisegundos, no sé cómo se dice, pero... Milésimas de segundo. Exactamente, pero eso no es instantáneo. No, primero, estas ondas que están saliendo de mi boca llegan a tu oído. Tu oído lo que hace es que lo convierte en ese lenguaje que él entiende, ¿sí? Que es estos impulsos eléctricos, estas ondas. Él empieza a mandar a otra neurona y a otra, y no es cuestión de una neurona, es millones, o sea, que se reúnen. Ok, esto es un sonido, lo interpreto a través de la parte del oído, y ya de acuerdo a tus experiencias, a tus emociones, a tus vivencias, le empiezas a dar un concepto. Ahí es donde viene la parte que te decía. Ya tú empiezas a interpretarlo, ¿sí? ¿Y qué pasa? Depende de esa interpretación que tú le des, ahí sí reacciona tu cuerpo. Por eso es que... ¿Vas entendiendo? Por eso es que es cuestión de perspectiva las cosas. Pero es que hay una persona, por ejemplo, que se le presente un problema, puede vivirlo de formas diferentes, porque tú tienes un constructo totalmente diferente, donde yo puedo ver una oportunidad de decir, uy, sí, hermano. Otro puede ver el infortunio total. ¿Por qué? Porque su cabecito, toda esa información que ha tenido, empieza a comunicarse, y empieza a hacer un constructo. Entonces, cuando hacemos tomas de psilocibina, eso es lo que queremos hacer. Afectar la estructura, que es el cerebro, ¿sí? Para a través de la conciencia, porque vamos a ser conscientes, la intención, aquí en el tema de la intención, es que, digamos, yo quiero hacer un consumo de psilocibina porque quiero ser una persona más enfocada, más concentrada. ¿Listo? Vamos a afectar la estructura del cerebro. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con la intención, que es la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Que ese camino por el que se están comunicando van a empezar a mandar señales. Y si tú lo refuerzas con la intención,
pues ¿qué pasa? El camino se va a hacer cada vez más grande, más grande. Y ahí se va a formar un nuevo patrón de pensamiento. El pensamiento te lleva a tus hábitos, a tus creencias, a todo en la vida. ¿Y cómo es el proceso de... Me imagino que aquí ya nos metemos un poquito en las terapias guiadas que haces. ¿Cómo haces que esa intención sea... O sea, que se genere esa intención en las personas? Ok, eso es una de las cosas más difíciles de luchar. Sí. Te voy a decir por qué. Mientras voy sacando otra. Dale. Yo ya la veo como medio torcida. No, mentiras, pero acá tenemos a... No, ahí todavía hay opciones. Yo voy a recordar cómo ven esto y verá que me emociono. Entonces, acá viene una cuestión súper complicada en ese tema. Porque tenemos un choque de información en lo que entendemos. ¿A qué me refiero? Hay algo llamado sistemas de creencias. Somos un conjunto de sistemas de creencias, todos. Sí. O sea, si yo camino acá y sé que hay ahí un palo, me voy a pegar. Eso es una creencia. Pero lo mismo pasa con todo. En la medicina estamos acostumbrados a que funcione de cierta forma, ¿sí? Porque pues eso es lo que vemos en la medicina occidental. Entonces, este otro tipo de medicina que también es conocida como medicina ancestral, porque esto era utilizado ya por culturas antes de nosotros, que tenían mayor conocimiento. De hecho, no sé si meter este paréntesis, porque yo escuché, no sé si decía... ¡No! ¿Quién fue? No, yo no sé cómo... Nos toca... ¿El destino? Sí, a los dos ahorita sacamos una. ¿Qué te iba a decir? De hecho la evolución, no sé tú en cuál crees y demás, pero que la evolución humana se dio porque especies antiguas, mucho más antiguas a la nuestra, empezaron a consumir hongos. Eso generó que el cerebro avanzara, evolucionara, se volvieran conscientes, y de ahí salió la... Eso fue propuesta por Terence McKenna. Eso es la del hongo, que decían que, claro, como nuestros primeros antepasados, bueno, ni siquiera Homo sapiens, antes de los Homo sapiens, como ellos iban en las estepas de África, detrás de los animales, y como te digo, los hongos se encuentran naturalmente pues, en el estiércol de los animales, ahí empiezan a salir. Entonces, claro, pues, imagínate estando en el contexto de esa época de los primates que acaban de bajarse de los árboles y siguiendo a los animales para cazar, pues eso era comida para ellos. Como te digo, cuando comes un hongo, hay una afectación a nivel neuronal, o sea, a nivel de cómo se comunica el cerebro. Sí. Afecta totalmente, ¿sí? Entonces... Claramente esto es una teoría, no se sabe, ¿sí? Sí. Porque, pero es muy probable. O sea, pero sí tiene mucha lógica, sentido, mucha lógica porque cuando tú empiezas a entender los mecanismos, como les estoy explicando ahorita, ok, hay una hiperconexión. Entonces imagínate un animal primate que está empezando. Claro, esto es una vaina que a nivel de su cerebro, descorsente. Abre, ver tú, porque una de las cosas que tiene también a nivel ya... cognitivo y de nuestras funciones motoras cuando consumimos hongos es, por ejemplo, cambian los colores, la percepción de los colores. Tú ves los colores mucho más intensos, sí. Intensos. La vida cambia, o sea, es como si vieras la vida en HD, sí. En 4K, se vuelve muy bonita. Empiezas a ver las estructuras. Tú puedes estar acá y te puedes embobar viendo un animalito ahí, ¿sí? Y empiezas como a detallar. En la contemplación, empiezas a ver la armonía, empiezas a ver la belleza en el hecho de solo contemplar, en eso. ¿Por qué? Porque tu cerebro empieza como a desbaratar todos estos constructos sociales que hemos armado y empieza a ver la contemplación, y ahí es hermosísimo. Y digamos, en cuanto a la sensación, digamos específicamente de eso, es como otras sustancias que tú te vas, literalmente digamos que estás viendo esa hormiguita y la estás contemplando y de la nada empiezas a pensar, ay, se parece a esto, me acordé de este color y la música, y divagas, o estás full en el momento, o depende de cada persona. Depende de tu estado mental. Ok. Sí, claramente, estamos hablando de macrodosis, ¿no? Ténganlo en claro, microdosis no, o sea, microdosis tenemos los beneficios, pero no tenemos todas estas afectaciones, ¿sí? Okay. En macrodosis sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Digamos, cuando por ejemplo, cuando yo voy a hacer un trabajo en una persona, es muy importante hacer el set and setting, que es la preparación, ¿sí? Tanto física, para que pues la sustancia entre de mejor forma, y mental, porque es que finalmente acá el truco es que es mental. Sí. ¿Sí? Okay. De hecho, el universo es mental, muchachos. Entonces,
si tú estás, por ejemplo, saliendo de un evento muy traumático, si tú estás recién en una ruptura amorosa así fuertísima, tu química neuronal está afectada. ¿Por qué? Porque son pensamientos. ¿Qué son pensamientos? Esa energía pasando por esas neuronas en un bucle. Empiezan a formarse bucles. Entonces, primero, y ténganlo ahí en cuenta para que vayan anotando, cuando uno está en estados fuertes, no va a hacer macrosis. Porque puede pasar lo que es llamado el mal viaje. Que en realidad no es un mal viaje, ahorita les explico. Pero puede pasar eso. Y es una sensación que realmente pues puede llegar a ser angustiosa, vivirse de ansiedad. No va a pasar nada. O sea, no va a pasar que eso alguien se quede en el viaje. Eso es mentira. Lo que pasa es que, qué pena hago un paréntesis a la pregunta, que sí es importante, ¿no? Uno también tiene que decir las cosas no tan buenas. Sí. La psilocibina realmente no es recomendada para personas, por ejemplo, con estados mentales ya alterados, como esquizofrenia, como brotes psicóticos, porque hay que entender que es un funcionamiento de esa estructura del órgano donde ya está alterado y le estás ingresando una sustancia que pues va a generar más hiperconexión. Claro, la persona puede entrar en un estado. Lo mismo pasa con una persona que está en un estado emocional bastante fuerte. Ajá. Porque como te digo, las emociones finalmente son químicos en nuestro cuerpo, hablando, comunicándose. Entonces, lo primero es tener tu cerebrito, ¿sí? Una preparación de 1-2 semanas antes como mínimo. Bien, llevándolo a la intención que tú desees, porque es muy importante la intención. Grábense en eso, la intención es fundamental. Piensa en un computador. Si tú tienes muchos programas abiertos, el computador pierde memoria RAM. Sí. Lo mismo pasa con nuestro cerebro. Si tú vas a hacer una toma y empiezas se va a dispersar. En cambio, si te dices, ejemplo, es que soy una persona ansiosa, listo, voy a empezar a trabajar en mis problemas, que eso viene un trabajo anterior, que esto ya es la parte de la terapia como tal. Ajá. Por ejemplo, yo ahorita estoy terminando mis estudios porque me estoy enfocando en biodescodificación. Biodescodificación, básicamente, palabras más, palabras menos, es entender que toda enfermedad es resultado por una emoción. ¿Sí? Okay, resultado de una emoción, básicamente es eso. Entonces vas yendo hacia atrás, exactamente. Es una carga que tú estás llevando ahí y que como se impregnó en el subconsciente, así como te explicaba lo del carro, sí, que ya tú lo haces día a día y ni siquiera eres consciente que tu cerebro está activando esos mecanismos. ¿Y qué pasa? Que es que no es solo tu cerebro, es tu cuerpo. O sea, si tu cuerpo está en 2 estados, parasimpático y simpático. El simpático es el que nos pone en estado alerta, o sea, mudo, huida o lucha. Y el parasimpático es cuando estamos relajaditos, hollados, nuestros organismos descansan bien, bacano. Ajá. Cuando tú llevas una emoción sostenida en el tiempo, se vuelve un patrón, se vuelve decir, es cuando dicen, no, es que yo soy mal geniado. Sí. Eso no es mal geniado, eso se lo está pegando usted eso no es mal geniado. Entonces ese es el irse volviendo a entender, ok, un cáncer, ¿sí? Es entender que, claro, una emoción, si tú la llevas, eso se convierte en sufrimiento. Ya, o sea, el dolor pasa, pero el sufrimiento es el que no lo hace con la mente. Es que lo que nosotros somos hoy es como consecuencia de las cosas que han pasado en la historia y en nuestra historia, o sea, no solo, pues eso es lo que yo personalmente siento, no solo lo que yo viví en mi infancia, sino lo que vivió en la infancia y en la adultez mis papás, mis abuelos y Adán y Eva, no sé, cualquier persona hacia atrás. Sergio, ¿quién eres tú? Preguntaza. Amerita sacar una ficha. Bueno, pues es que hay diferentes maneras de responderlo. Bueno, en la que tú te sientas más cómoda, decirme quién eres tú. Es que yo siento que con ambas me sentiría cómodo. Digamos, la más aquí, ¿cómo se diría? Superficial, se podría decir. Soy un joven emprendedor, trabajador, soñador. Ok, antes de que sigas, esos son adjetivos que te estás colocando. Sí. No es listo, entonces por ahí no es. ¿Quién eres tú? Ok, y la otra, yo diría que soy como... Yo tengo un lado hippie, pero no está tan bien desarrollado. Lo que estamos entre hippies. Acá estamos entre hippies. Yo soy como simplemente una bola, o sea, todo es energía y los humanos somos como capsulitas que se convirtieron en el cuerpo humano, ¿sí me entiendes? Es como, todo es energía y algunos se convirtieron en humanos, otros en árboles, otros en animales. Es como parte de un todo que simplemente, pues estoy viviendo los años que me pongas en este cuerpo, pero es
es energía, simplemente soy energía. Sí, no, de hecho te voy a recomendar ese concepto que tú tienes, si quieres ahondarlo más, hay un libro que se llama El Poder de la Cábala. Creo que vas a entender. Fue el primero que me leí. ¿Sí? Ah, bueno, entonces la tienes clara ahí. Es que yo tengo un El Poder de la Cábala explica mucho lo que tú estás diciendo. Sí. Listo, muy bien esa explicación. Por ahí va el tema. ¿Está bien o mal? Sí, no, por ahí va. Pero entendiendo más aquí orgánicamente qué somos. Okay. O sea, ese concepto a nivel como abstracto está súper bien. Y porque lo comparto. Creo que finalmente somos eso. Somos una expresión de lo que llamamos Dios. Conciencia superior, ¿sí? Somos viviendo. De hecho, creo que esa debería ser la primera premisa, el primer mandamiento, que es venir a experimentar. Eso es lo que venimos. Es la vida. Sí. Entonces, pero realmente nosotros somos un conjunto de muchos organismos muy chiquitos que se han ido agrupando. Nuestro corazón, nuestro hígado, todo se han ido agrupando. Y en esa agrupación de esos muchos organismos están acá nuestras células nerviosas. Y esas células nerviosas nos dotan de algo llamado conciencia, que no sabemos de dónde vienen esos pensamientos. Ahí es donde podemos ya tocar el tema que tú dices. Uh-huh. ¿Qué es lo que nos hace conscientes? Porque finalmente somos la reunión de muchos organismos, muchos. Y todos esos organismos tienen que estar en constante sincronía. Cada segundo de tu vida. Piensa en este momento, así, quietico. Todo lo que tiene que ocurrir en tu cuerpo para el simple hecho de respirar. Ahora ponle ver, escuchar, entender. Uh-huh. ¿Sí? Esta parte de la contemplación es muy interesante con la meditación, porque es lo que te permite quitarte todas esas vainas y empezar a entenderlo. Entonces te decía que me describieras quién eres tú. Realmente eso somos, o sea, nosotros pensemos como en un computador recién abierto, se va cargando de programas. Uh-huh. Igual pasa con nuestra mente. Esas células nerviosas llamadas neuronas van recolectando información, empiezan a recolectar de tus vivencias, de donde creciste, de la información que dejas entrar a ti. Y cuando entras como te decía, nuestro cuerpo se tiene que comunicar de alguna forma, y la forma de comunicarse es a través de estos impulsos. Uh-huh. Y estos químicos llamados emociones. Entonces, finalmente somos un constructo, lo que tú bien dijiste, de todo lo que hemos hecho a través de nuestra vida, y así tomamos decisiones, así pensamos, así armamos lo que se llaman nuestras creencias. Pero digamos, que pena te interrumpa ahí. Yo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con esa parte, pero yo no sé si tú estás de acuerdo conmigo en esto de que también somos producto de el resto de la historia, porque es que lo que el rey segundo de España pensó en su momento es producto de pensamientos que vienen desde hace años. Y lo que él pensó lo hizo tomar una acción que generó sensaciones o cosas en esas personas. Es que usted me va a hacer meter en un tema más complejo, pero sí. No, es que eso es una... sí. Yo también me iría... Pero son una delicia, esos temas son una delicia. Pero es como una cadena que es, o sea, es una locura, como lo que hoy yo pienso a lo mejor ni siquiera es real, sino fue un pensamiento que tuvo un Homo sapiens. ¿Me mira que parece lo que te decía ahorita al comienzo del podcast. Sí. Que hay algo, digamos, la ciencia antes de ser ciencia pudo ser una locura, pero lo que tú estás diciendo, la ciencia también se va acercando. Hay algo llamado la epigenética. Okay. La epigenética básicamente es entender que a través de nuestro ADN y todo eso llevamos historia, o sea, nuestro ADN, nuestros genes, por X determinada sustancia, determinada situación, se activan. Por ejemplo, una de las cosas con las que yo más trabajo también es con la música. Okay. Porque la música es algo que llevamos de nuestros ancestros. Entonces, lo que tú estás diciendo tiene toda la razón. Y en tema de la biodescodificación también es muy importante. Okay. Porque tú puedes cargar traumas que generó Hitler. Exactamente. O sea... Donde ese trauma generó un sistema de creencias. Y ese sistema de creencias se compartió y ya está integrado en lo que tú eres, en tu ADN. Entonces... Y es que yo sí, eso, yo siento, todo eso es energía finalmente. Sí. Los pensamientos y eso. Y no sé, hoy nosotros cargamos con toda esa energía, y las personas de 1000 años, si llegamos, van a cargar con toda nuestra energía, y no sé si llegue un punto en donde sea tanto que si no se controla, o sea... enloquece, porque es que es mucha carga, o no sé si...
Digamos que tú tocaste un tema ahí, aquí nos vamos a ahondar, el tema de las energías. Sí. Si volvemos a los conceptos, volvamos a lo más básico, lo que tú decías, ¿quién soy yo? ¿Cómo soy? Entonces, nosotros somos unos animales de hábitos, comportamientos, ¿sí? Básicamente, día a día eso es lo que hacemos. Vámonos más atrás, ¿qué están determinando esos hábitos? Nuestras creencias. Lo que tú creas determina tus hábitos. Vamos más atrás. Son patrones de pensamiento o comportamiento que hemos adquirido. Vamos más atrás. Son organismos llamados células nerviosas que se están compartiendo información. Vamos aún más atrás. Son átomos que se han unido para formar estas estructuras. Vamos más atrás, hasta donde la ciencia nos ha permitido hasta ahorita. Ahí es cuando entra el tema de la física cuántica. Vamos más atrás. Sí. Encontramos que, no eran los átomos lo que creíamos que era. O sea, pero hay algo más atrás de ellos. Y entonces empezamos a encontrar estas pequeñas líneas que están vibrando y que dependiendo de su vibración, ¿sí? Empiezan a formar estas estructuras que llamamos átomos. Hasta ahí es donde hemos llegado. Y nos damos cuenta que esa composición, por ejemplo, un átomo, si vamos a ver lo que esto interpretamos, lo que nosotros percibimos, equivale al 1% de lo que equivale un átomo. O sea, y el 99% restante. Energía, materia oscura. Bueno, ahí lo estamos entendiendo. Si tú te diste el libro que te digo de la cara, entiendes que el mundo del 99% y el del 1%. Que nosotros solo estamos viendo el del 1%. Sí. El reino de lo divino, de lo cuántico, es ese otro 99%. Entonces, ahí cuando uno entiende, dice, ok, entonces realmente no es la materia lo que compone casi todo, es la energía, la luz que abarca, si tú piensas la luz es lo que abarca la totalidad, es energía, todo es energía. Cuando entendemos y volvámonos otra vez a la parte ya de las neuronas, ¿cómo se están comunicando ellas? Por energía, mandando impulsos. ¿Cómo se comunica el resto de nuestro cuerpo? Hay sincronía, hay armonía porque hay impulsos eléctricos, ¿sí? Todo es energía, todo se resume a energía. Y una de las teorías interesantes que están saliendo a flote es que tú no eres partícipe nada más de esto, sino eres co-creador. ¿Por qué? Porque uno tiene la capacidad de que esas onditas que están convirtiendo esta energía en materia, que eso se ve también explicado con el experimento de la doble rendija, que es cuando hay un observador, se comporta de una forma, y cuando no, es como si miráramos al universo y siempre va a haber algo que ver. O sea, nunca, porque siempre va a estar determinado por un observador. Entonces empiezas a entender todo este término de concepto de energía y dices, ok, la vaina entonces sí va más por acá. Por ejemplo, yo medito 2 veces al día normalmente. Y ya estoy en un grado de meditación donde he comprendido unos conceptos más avanzados y donde puedo dominar el cuerpo en ciertas formas. Por ejemplo, puedo sentir a nivel energético mi cuerpo. Y ahorita estoy practicando los viajes astrales. No los he hecho. Sería mentiroso en decir, tuve una experiencia muy cercana, pero por miedo. No es más, eso fue hace como ya casi 1 año y medio. Y es que eso yo creo que se tiene que también dar un poco así. De manera natural. O sea, sí lo puedes preparar, pero si tú más te encargas no te sale. Y sabes, por ejemplo, yo estaba en mi meditación, hermano, cuando yo sentí que literal algo se empezó a desprender de mí. Era muy consciente. Pero claro, la sensación era totalmente nueva para mí. Uy, no. No, me tocó abrir los ojos. Claro. Y yo, ¿qué fue esto? ¿Qué fue esto? De hecho, les voy a contar algo acá muy interesante. Sí. Yo era una persona bastante escéptica con el tema de la creencia a Dios. Desde chiquito. De hecho, tuve profesor, si me está viendo. Porque desde chiquito, desde sexto, o sea, desde que empecé a generar como esa conciencia, veía muy incoherente el tema de la religión con el tema que vivía día a día, incluida mi familia. Por fortuna, mis padres, mi madre me permitió las creencias, o sea, no fui, como todo, obviamente desde chiquito, que vaya a la iglesia, pero no fue algo así que me levantaran a rejo por no. Pero entonces yo empecé a encontrar una contradicción porque yo decía, ok, mis familiares, todo veo que va... Y si eso es como un Dios de verbo, de palabra, porque en sus acciones no lo veo reflejado. Entonces, claro, mentalmente empecé a hacer mi constructo y para tú hablar o
tener una definición de algo hay que comprenderlo primero. Yo me tomé el tiempo realmente de entender la Biblia, entender las religiones, todo este cuento. Y cuando empecé a entender eso dije, ok, y tú si has leído esto, empiezas a entender que esto que creemos nosotros, ¿quién lo creía antes? Entonces empezamos a devolvernos en el tiempo, lo que tú decías, la historia de nuestra humanidad. Sí. Y en el tiempo encontramos, por ejemplo, a Abraham, que fue un personaje que realmente existió y que a raíz de él se derivaron las religiones más importantes, el Islam, el cristianismo y se me da la otra religión, y el judaísmo. Por eso se llama las religiones abrahámicas. Pero él, ¿en qué creía? O sea, estamos hablando de que estamos en el año 2024. Sí. Listo. O sea, han pasado 2024 años antes de Cristo. Ajá. Estamos hablando de que antes de él hubieron civilizaciones, o sea, civilizaciones ya grandes, las egipcias, mesopotámicas, no, las romanas no, o sea, las primeras, las que nos regalaron las matemáticas, astrología, o sea, básicamente la egipcia, la mesopotámica y la babilónica, fueron o sea, eran ya civilizaciones complejas, ¿sí? Pues digo, pongámonos en el contexto. Entonces, en esa época, ¿qué creía la gente? ¿Qué era Dios para ellos? ¿Cuáles eran sus creencias? Claro, había muchas religiones que creían en muchos politeístas, que creían en muchos dioses, pero había también unas religiones, y ahí es donde uno encuentra estos libros el Kybalión y todo esto, que hay que entender también la Biblia. Es que es otra cosa que la gente... Todas estas escrituras antiguas no las tiene que uno leer, no las tiene que interpretar, porque el contexto en la época que se escribieron eran muy diferentes. Uh-huh. A ti te podían matar, que llevar a la hoguera por creer en lo que no se creía. Uh-huh. Esta gente tenía que escribir casi que en códigos. La Biblia está escrita en códigos. Okay. Cuando tú empiezas a entender todos esos conceptos y lees el Génesis, yo creo que todos nos han puesto a leer la Biblia, pero realmente nadie entiende que repiten a veces por repetir. Cuando ya empieza a entender todos los conceptos antiguos, dice, ok, ya tiene otra relevancia. Y entonces estas personas antiguas, ¿cuáles eran sus creencias? Y es donde dicen, ok, hay un dador de luz que no entendemos, no busca, porque ni siquiera comprendemos nuestra propia existencia. ¿Cómo vamos a comprender a Dios? ¿Sí? Pero eso abarca un todo. Uh-huh. Ese todo es lo que estamos compuestos nosotros, que básicamente somos energía, somos luz, ¿sí? Es como si hubiera una conciencia superior que nos abarca a todos, que nos creemos individuales, pero no somos, o sea, somos actuando individual, pero somos parte de una conciencia mayor. Uh-huh. Entonces yo dije, ok, por acá va, o sea, entiendo un poco más este concepto y se aleja más, se acerca más a lo que yo siento que creo que la religión, porque cuando me devuelvo a la época empiezo a ver que esta gente cogió ese conocimiento, se lo apropió y simplemente dijo, vea, esta es mi idea de lo que yo entiendo de esto y ahora se los vendo a ustedes. Ajá. Y lo empezó a volver una institución, ajá, que son las iglesias. Y hoy se volvió una realidad incuestionable para muchos. Exacto, o sea, lo que te dije, son pensamientos o un acto que hicieron en el pasado que hoy creemos que es parte de la vida, o sea... ¿Y eso qué implicación, Sergio, volviendo a lo que te pregunté ahorita, tiene en tu vida? Es una creencia, y las creencias determinan tu vida, determinan la calidad de tus actos, determinan todo lo que tú hagas. Entonces, estas creencias, por ejemplo, la religión, son de las más fuertes, de las creencias más religiosas que tenemos, el mundo, pues, económico, de la educación, de la religión, son las creencias donde vienen más. Entonces, cuando tú empiezas a ver todas esas creencias, dices, la religión tiene realmente muchas creencias limitantes, ¿sí? La pobreza es una de ellas, que nos hacen ver como la pobreza, como, ay, no, tengo que ser pobre para entrar al reino de Dios. Nada, o sea, es simplemente lo que tú hagas uh-huh. con esa energía, porque el dinero es energía, es lo que tú hagas con esa energía. Uh-huh. Es eso, ¿sí? Uh-huh. Entonces, ahí fue cuando me dividí. En el colegio me tocó colocar una tutela porque yo no era en ningún colegio de creencia religiosa. Entonces, pues decía, oiga, no me pueden obligar a ir a escuchar, porque no lo soy. Yo no me siento. Y entonces dije, ok, la espiritualidad va más conmigo. La espiritualidad, palabras más, palabras menos, también, ¿qué es? Es entender que tú eres, recibes esa energía, que tú eres parte de esa energía. Eres, por eso se dice que uno es un propio Dios. Es que uno es esa energía. Y piénsalo, lo que te dije ahorita al comienzo. Tú eres un Dios en tu cuerpo, porque tú eres un Dios a cargo de millones de organismos celulares. Tú decides si ser un Dios bueno, generoso con tu cuerpo, haces ejercicio,
o si tú decides ser un Dios malo. Entonces, si lo quieres ver por ese lado del concepto, también Dios es uno mismo. Ajá. Y uno se está expresando. ¿Y a qué venimos? A vivir. Porque somos parte de esa conciencia superior que es Dios. Y por eso te digo que la primera premisa debería ser esa. Venimos a experimentar el mundo. Venimos a vivirlo. Y ¿sabes yo qué creo? Esto probablemente choca, pero yo sí siento que hay una verdad absoluta. Que es, o sea, es una verdad que es contada de 10.000 maneras diferentes, pero todo finalmente es lo mismo. O sea, yo tengo que decir que desde afuera, porque yo no practico ninguna religión, ni tampoco sé mucho de ellas, pero yo siento que todas las religiones dicen lo mismo, simplemente que lo expresan y lo llevan de otra manera. Que es lo mismo que la espiritualidad, todo ese tipo de cosas. Es lo mismo que hay una energía, un Dios, un universo, un cielo, algo superior, que es el que es básicamente el todo, y nosotros hacemos parte, o sea, somos como capsulitas que hacemos parte de eso. Okay. Entonces ya los cristianos lo llevan diferente, y Jesús, no sé qué, Buda, pero todo es lo mismo. O sea, no es que los cristianos piensen algo diferente a los judíos, no sé, o a otros, sino que es todo lo mismo, simplemente que les han vendido una idea diferente. De el cuento es que yo digo que yo no me atrevería a decir verdad absoluta. Pienso que la única verdad absoluta y conocedor es esa energía ser superior. Esa. Porque si eres la verdad absoluta, significa que si hay dos partes, ya esa verdad no va a ser absoluta, porque van a tener una interpretación totalmente diferente. Correcto. Entonces, la verdad absoluta es la única raíz y origen. El resto ya no es absoluto. Exacto. O sea, sí, supongamos, acá enfrente de nosotros empezamos, tú vas a tener una forma de pensar, yo otra forma de pensar, que básicamente eso es lo que son las religiones. Alguien que se apropió, como te digo, de esa verdad, no la llamaría absoluta, pero esa verdad, y empezó a profesarla a través, y esas estructuras de poder, pues bueno, ya tenemos todo el cuento. Entonces, sí, realmente, y eso es lo que te permite, por ejemplo, herramientas como la meditación, conectarte, sacar todo eso a lo que estamos expuestos. Porque como te decía, aquí entendiendo, y por eso hablo de que esto era como un rompecabezas, vas entendiendo que si ven porque es mental, que todo empieza acá, todo esto que yo estoy percibiendo, mis cerebros, mis neuronitas van haciendo un constructo mental, y cuando yo por ejemplo medito, lo que hago es, ok, me voy a alejar de todo, voy a dejar esa parte que es mi cerebro, pero esa parte de mi cerebro está alimentada por algo que yo no sé qué es. Y es cuando tú, por ejemplo, la gente cuando empieza a meditar dice, oiga, ¿y dónde llegan estos pensamientos? Que ahí es cuando uno se da cuenta que, porque la gente va diciendo por ahí en la vida, ay, yo soy consciente de lo que hago. Ay, qué mentira más grande. ¿Usted cree que es consciente de lo que haga? Medite. Quédese 5 minutos solo por estándole bolas a su respiración y se va a dar cuenta que usted no es consciente. De hecho, realmente tenemos como 10.000 pensamientos en el día del cual seamos conscientes ni el 10%. Estamos regidos por esos pensamientos subconscientes. Entonces cuando uno medita, lo que empieza a hacer es esa conexión con eso que no sabemos que está alimentando nuestro órgano, que es el cerebro, pero hay algo que lo está alimentando y que ya la ciencia es la que ya no puede explicar. Pero últimamente nos hemos dado cuenta que la ciencia y estos temas espirituales están dando la mano. Están como, hey, venga para acá. No, y está ahorita viendo mucha fuerza. Claro. O sea, digamos, yo no sé si tú has escuchado un podcast, uy, a mí se me fue, de una mexicana que es como algo, sabiduría psicodélica. Uy, no la tienes que escucharlo. Es genial, y la vieja entrevista a gente y también hace sus monólogos muy interesantes. Y de ahí es donde yo he como aprendido o entendido muchos de estos conceptos de ningún pensamiento, pues eso es lo que yo creo, es tuyo, sino es producto de pensamientos que tuvieron gente en nuestro pasado, de todo esto de nosotros somos producto de las cosas que nos han pasado, pero esas son puras capitas. Entonces todos vivimos como en una mentira, creyendo que somos eso, sin darnos cuenta realmente lo que está adentro. Exactamente. Entonces, bueno, te lo recomiendo ahí para que... Bueno, voy a ver. Y para cerrar, y uniendo un poquito esta parte de rompecabezas, sí, vamos a meter los amigos hongos para cerrar este tema. Y es, eso que tú dijiste, eso es lo que buscamos hacer con los honguitos. Ya vamos entendiendo que es coger esa estructura que es nuestro cerebro, que es la parte que sí es tangible, y darle un orden. Ok, tengo estos pensamientos, esos no se van a ir. Pero si yo alimento ciertos canales por donde va a viajar esa información, eso puede cambiar mi vida.
Soy una persona ansiosa porque una ansiedad básicamente es estar sobrepensando en el futuro. Eso es. Depresión, sobrepensando en el pasado. Okay. Entonces, si soy una persona ansiosa, ok, soy consciente de que estoy siendo ansioso. No es que lo vaya a ocultar. El cerebro hay es que sustituirlo. El cerebro no olvida. Yo me puedo llamar Camilo y tú un año me diciéndome Camilo y resulta que llego al otro año y me cambio el nombre por Felipe. Tú al comienzo tu cerebro... No, hasta con las novias se ha pasado uno. No, porque tu cerebro lo que está haciendo es que está alimentando un canal. Tenemos que pasarlo a otro. Por eso también personas que quieran dejar hábitos insalubres, así es como tienen que hacerlo. No es eliminarlo, esa es la peor mentira. Si usted quiere dejar el cigarrillo, no, es que lo dejo un momento a otro. Eso no es posible. Empieza a modificarlo y empieza a decirle, por ejemplo, a su cerebro, oiga, fumar es equivalente a que me produce vómito. Así se lo está engañando. Eso se llama control mental. Porque lo que está haciendo es que está haciendo una asociación en su cerebro subconsciente y ya va a llegar el momento en el cerebro y diga como, oiga, esto no, y va a mandar la información por el otro lado. Y acá los honguitos es donde entran. ¿Por qué? Porque esa molécula que se integra a esos receptores que te decía al comienzo, hacen que nosotros a través de nuestra conciencia, porque eso es importante y les digo a la gente, no se acostumbren a la medicina de ahora, que es comerse una pastilla y esperar, ay, me quita el dolor de cabeza. Oiga, me tomé unas microcápsulas de psilocibina, pero yo me siento... Papi, pues si usted no se lo ayuda con el tema mental, con su intención, no va a hacer nada. Porque lo que le está permitiendo es que le está dando la naturaleza, el beneficio de poder modificar, modular, cambiar esa parte por donde está viajando la información para que viaje por otra que a usted sí le sirva, que para usted sí sea conveniente, que pueda cambiar hábitos, que pueda cambiar estados mentales, que pueda llevarle mejoras cognitivas, ser más productivo, creativo, todo. O sea, realmente sirve casi todo porque todo empieza acá. Ven, y creo que vas tú. Listo. Metámonos en el tema de la toma de los hongos, Okay. que sé que tú haces como terapias o sesiones. Sí. ¿Cómo funciona ese proceso? ¿Qué tanto se consume? Explicando lo de microdosis y macrodosis. ¿Y cómo es ese proceso? Porque sé que a veces genera pesadez dependiendo de lo que se consume. Sí. Bueno, como primera medida, lo que te decía, las personas que no pueden consumirlos, pues que tengan ya una alteración en su química neuronal, o sea, como ya funciona su cerebro. Okay. Pues, de hecho, sí se puede. No, voy a creer que este fue. Bueno, penitencia si no estoy mal. Pero ¿no? es que no, lo que estaba... No, igual estas son preguntitas de... Ah, sí. Pero dale y ya saco. ¿Sí? Listo. Entonces, realmente, de hecho, sí se pueden, pero toca hacer un trabajo terapéutico muy fuerte. O sea, de poder se puede, no lo recomiendo. Okay. Personas en estados de embarazo, eso es algo mío que yo no hago. Okay. En lactancia, ¿por qué? Porque hay estudios muy pocos sobre este tema, ¿sí? Pienso que dentro de lo que conozco y mis conocimientos que no va a tener afectación, pero realmente son 2 vidas, ¿sí? Entonces yo prefiero no involucrarme mucho todavía en esos temas, por eso tampoco sí. lo recomiendo. O sea, correcto. Todo lo que uno vaya conociendo, uno puede ir compartiendo a los demás. Es personas con estados emocionales bastante fuertes, así que hayan salido, tampoco es recomendable. Listo. Y personas que pues su metabolismo, porque hay personas que son alérgicas a los hongos. Y a veces me preguntan mucho, ¿y cómo sé que es alérgico a los hongos? Realmente probándolos. No hay otra forma, sí. Realmente no hay otra forma, ¿sí? Pero que, bueno. O sea, ya pues una persona sabe por qué le sale sarpudillo, entonces pueden comer un pedacito, ya. Eso es pero ven, eso cuando uno nace o a uno no le dicen a que es alérgico, o estoy diciendo una estupidez. No. O sea, usted es alérgico a tal cosa, tal cosa, tal cosa. Ah, bueno, sí hay, es que hay grupos. Sí. Cuando uno le hacen esos exámenes para ver que uno es alérgico, sí meten como por categorías. Como ok. Pero pues hay cosas que pueden escapar de esas categorías. Okay. Pero realmente las personas, estoy hablando de que esos, o sea, son recomendaciones y estoy hablando que el porcentaje es... podría hablarte perfectamente por debajo del 1%. Sí. Pero pues toca hacer la aclaración. Alérgico al pasto. Sí, exactamente. De que las hay. Sí. Pero pues es muy bajo. Listo, bueno, entonces son las personas que no pueden. Listo, ahora vamos con el tema de diferencia, porque hay 2 diferencias, micro y macro, que le explico rápidamente porque creo que ya le habíamos tocado. Sí. Micro es cuando tú consumes esta sustancia por debajo del umbral donde vas a tener efectos de tipo psicodélico o motores, pero igual la molécula va a estar haciendo lo mismo. ¿Y eso en gramos? ¿Se mide en gramos? Listo, sí, claro. Okay. Ahí hay, digamos que
hay unas personas que dicen tanto, pero digamos que basémonos como en una media. Ujú. Y la media que yo manejo es que para mí las microdosis empiezan desde 0,7 hasta abajo. De 0,7 para arriba ya es macro. Pero dentro de las macro también hay unos niveles. Está la dosis baja, está la dosis media, está la dosis alta y está la dosis heroica o llamada pérdida del ego. ¿En qué consiste cada una? La dosis baja es esa dosis donde tú puedes llegar a sentir muy levemente, como por ejemplo una sensación de un poquito de mareo o los colores muy nítidos, que eso perfectamente, esto depende también mucho de varias cosas. Si has consumido algún tipo de sustancia, sea marihuana, sea LSD, sea cualquier sustancia que afecte tu química neuronal, la edad, el peso, pero digamos que lo mismo, hagamos una media. Se podría decir que una persona media con 1.5 podría estar sintiendo esto. De ahí para arriba ya digamos que es una dosis media. Ya ahí tú puedes tener visiones OB o CB, que son visiones con los ojos abiertos o cerrados, que es cuando se empieza a ver lo que hablamos de los fractales, geometría sagrada, que es otro tema que no va a tocar hacer dos podcasts. ¿Tú no has visto el video de Years and Years, que es como King o Uy, no. que es o sea, es la cámara yendo por toda la naturaleza y todo se va abriendo así en visuales? No, pero hay varias cosas que me tienes que compartir, porque hay cosas que, claro, a mí se me escapan y uno escuchando a los otros es que va encontrando cosas interesantes. Sí. Bueno, entonces vienen las visiones o alucinaciones también llamadas, que era lo que te explicaba. Lo que pasa básicamente es que nuestro cerebro rompe esa estructura, ese filtro que tenemos, y pues empieza a asociar. Por eso es que te decía, las personas que se han visto Lucy van a entender, empieza a asociar su cerebro. Después de esto ya vienen las dosis altas, que ya son dosis donde acá es donde la gente que normalmente no tiene conocimiento se asusta un poquito y dicen, uy, no, es que eso, porque es el primer miedo. Las personas dicen, drogas y asocian todas las drogas igual, ¿sí? Por eso mucha gente que desconoce el tema y que está en contra de lo que yo hago, eso es una droga y eso lo va, yo no sé qué, porque pues entendemos como drogas, pero no hacemos hacer la distinción. Entonces, acá es donde vienen los efectos donde tú de pronto puedes entrar, hay distorsión de los objetos, se acercan, se alejan, la percepción visual cambia, entras en estados contemplativos o meditativos, lo que hablábamos, que tú puedes estar acá y empiezas a ver esto y empieza como si se destructurara y empiezas a verle la armonía. O sea, es una vaina que realmente es una belleza, pero ojo, todo esto depende de cómo esté la mente, ¿no? Ya tocamos ese punto. Entonces empiezas a destructurar todo, pues las visiones son fuertes tanto con ojos abiertos o ojos cerrados. Si tú en ese momento te estás contando una historia, tu historia se va a magnificar. Por eso es importante la preparación. Si tú estás angustiado, ansioso, si tú estás en un entorno donde hay mucha gente, esto no es, por ejemplo, una sustancia para uno hacerla en fiesta. Que hay gente que la hace en fiesta, pero realmente no es. O sea, yo no soy quien para determinar cada quien cómo llega a su experiencia, cada quien es. Sí. Pero digamos que desde mi recomendación y desde mi conocimiento, no utilicen este tipo de sustancia como lo que estamos acostumbrados a lo que nos dicen que es las drogas, para desinhibir, para alejarnos, porque realmente, si tú ves, por ejemplo, yo que soy amante de la música electrónica, uno en la fiesta electrónica pues ve el consumo de drogas altísimo. Sí. Y uno empieza a entender que es porque la gente quiere escapar un poco de la realidad en que vivimos día a día, porque en estos espacios se encuentra. Y no estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté bien, simplemente todo es, pues digo, desde mi entendimiento, todo con el respeto que se le haga al cuerpo. Pero este tipo de drogas no funcionan así, ¿sí? Te entran en unos estados donde tú tienes que contemplar, donde tú tienes que hacer un trabajo de introspección, porque acá una parte muy interesante, las macrodosis te pueden dar dos formas de enseñarte las cosas. Te pueden llevar textual, puntualmente, a través como si fuera un sueño lúcido del momento donde viviste algo, por ejemplo, que quieras sanar, cambiar, transmutar. Ejemplo, una persona que fue violada. Su mente, por mecanismos naturales, tiende a bloquear las sensaciones así, por una cosa de
de que funciona la mente así para hacernos sobrevivir. La psilocibina rompe eso y te puede llevar ahí, o sea, literal, así como que yo esté viendo acá el momento como que lo estoy viendo en primera persona, y a través de pues la comprensión de ese momento puedo soltar, puedo liberar, puedo perdonar, como también me puede llegar información muy abstracta, muy que no entiendo. Por eso, por ejemplo, el método que yo utilizo es primero microdosificación, porque es como si tú cablearas tu cerebro, o sea, es como empezaras a voy a armar la estructura entendiendo que estos son impulsos para que esa información se empiece a conducir y yo pueda llevarlo, como te dije, de la parte subconsciente a la consciente, pero hay una estructura ya armada, hay un circuito, porque la macro ya va a la parte del subconsciente, ya ingresa a otra parte que la microdosis no hace. Pero ya como tú has hecho un trabajo de microdosificación, pues te permite integrar esa información, porque finalmente todo es información. Pero digamos, una microdosis mal usada o mal llevada puede generar que esos caminos para cuando uno haga una macro se vayan por un mal lado. Realmente ni siquiera la microdosis, es la intención. Por eso les digo, muy importante el proceso y la intención, porque es que la intención es como, piensa en tú un obrero que es el que está abriendo los caminos. El obrero es la intención. ¿Sí? La psilocibina lo que va a permitir es que nos da esos recursos para que se abran esos caminos, pero la intención es la que hace que tú abras los caminos. Entonces, si tú la intencionas por donde es, bien. Vamos a tener, no es que vamos a tener un mal proceso, sino vamos bien. ¿Qué es un mal proceso en las microdosis? Que tú no respetes los tiempos de toma. ¿Por qué? Esta molécula, en su perfección de la naturaleza, el cuerpo la acepta. La psilocibina o los honguitos no causan adicción, nada. De pronto se habla de una adicción a tipo psicológico, o sea que tú dices, ay no, eso se... pero adicción al cuerpo no causa, porque hay algo que se llama el sistema de recompensas, que es lo que te genera, cuando tú haces algo que te gusta, el cerebro lo que hace es que te bota un poquito de dopamina, como, ay, bien rico. Las drogas, por ejemplo, estimulantes y todo eso, lo que hacen es que recargan ese sistema dopaminérgico y tú por eso te sientes así. Cambio, pues, actúa en algo que se llama el sistema serotoninérgico. Como les decía, es un mensajero del bienestar, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Tu cuerpo dice, ok, esta molécula casa bien, afecta esos procesos, pero después de un tiempo dice como, venga, usted no es de acá, pum, bloqueada. No pasa nada, simplemente la bloquea. Entonces, si tú no respetas un protocolo de toma, que digamos es, por ejemplo, yo utilizo el protocolo de Feynman, que es un micólogo también muy reconocido, en donde tú haces una toma de microdosis y das 2 días de descanso. En esos 2 días de descanso haces ejercicios de introspección como la meditación, es el que más recomiendo. Digo, creo que son herramientas que se complementan espectacular. Si tú, digamos, dices, ay no, hoy me tomo una, mañana otra también, y lo que estás haciendo es que tu cuerpo dice, ok, esta molécula no es de acá, pum, bloqueada. Estás tomándote un placebo, o sea, no va a hacer nada, eso es lo máximo. No estás haciendo nada. Entonces es muy importante respetar los tiempos y la intención. Ese es un buen proceso de microdosificación. Un mal proceso de microdosificación que es mal tiempo, no respetar, y 2, pensar que si me tomo algo, ya. Ahí sanaste. Ahí, sí, que ya, me tomé las cápsulas, ya se me va a quitar la ansiedad. No, mi ciela, así no funciona. Sí, porque es que, digamos, pues yo tenía un amigo que también un tiempo hizo el tema de hongos. Sí. Y él me decía, o sea, los hongos, pues es tipo la terapia y el viaje o como lo quieran llamar. Y lo que tú aprendas de eso es lo que ya tú tienes que empezar a poner en práctica en tu vida. O sea, ya tú, hoy, tienes que empezar a, bueno, soy ansioso por esto me pasó. Entonces, bueno, ¿cómo hago para cambiar esas cosas, ese pensamiento y demás? O sea, tú en tu vida empiezas a usar lo que aprendiste durante las terapias. ¿Sí crees? Sí, te voy a decir, digamos, por ejemplo, cuál fue uno de los beneficios muy grandes cuando empecé, y ya, si quieres les toco el tema, cómo empecé ya en este mundo más terapéutico y todo, yo tenía el hábito de fumar, del cigarrillo, y con ayuda de los honguitos lo dejé. ¿Cómo lo dejé? Lo que tú dices, tal cual, me permitió ser consciente, o sea, yo era consciente de que no quería fumar, y eso no me hace ser consciente, eso es el resultado final de un proceso. Sí.
que estaba activando ciertos mecanismos a nivel subconsciente. Ejemplo, yo fumaba porque decía que me quitaba el frío, fumaba porque decía que me ayudaba a controlar la ansiedad. ¡Paja! Eso era pura paja. Eran programaciones que tenía a nivel subconsciente. Cuando empecé a consumir los honguitos dije, ok, esa es mi intención, voy a dejarlo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? Listo, soy consciente de esto. ¿Cómo reacciona mi cuerpo? Entender a mi cuerpo. Ok, si esto me produce ansiedad, empezar a sustituir, lo que te decía, sustituir este hábito. Si yo estoy fumando, listo, cada vez que fumo voy a pensar, engañando a mi cerebro, que tengo ganas de vomitar. Entonces empieza a cambiarse la estructura. ¿Qué hace la psilocibina? Me da ese lapso de tiempo, ¿sí? Para moldear ese camino por donde voy, pero a través del puente que es la conciencia. Por eso acá yo... De hecho, en mi canal, que les recomiendo, Sanando Mentes, hablo mucho del despertar de la conciencia, porque es que no es lo mismo despertar conciencia que despertar espiritual. Despertar de la conciencia es básicamente eso, tú ser consciente cada vez de cada proceso que tú vas teniendo, cada vez más consciente. Esto nos va a durar toda la vida, o sea, hasta que uno se muera va a ser consciente, porque hay muchas cosas. Pero es entender, ok, soy consciente de esto, de estos mecanismos. La psilocibina lo que te permite es ser consciente de eso, ¿sí? Pero si tú no accionas, que era lo que decía tu amigo, o sea, eso es información que se te está mostrando. Vea, papá, pero si usted no acciona, amigo, de nada. No sirve de nada. Nada, porque es que hay mucha gente que toma honguitos y yo veo que, pues, en el tema de redes lo dicen así, sí. Pero uno va a ver y tiene los mismos comportamientos, los mismos hábitos. Entonces, sí, lo hicieron para una experiencia y no está mal. Por eso yo no juzgo, cada quien. Pero si realmente tú quieres ir más más adentro, más ahondar en el beneficio que esto puede traer para la salud, hay que accionar. Por eso siempre es muy en claro, estos son herramientas. Es como una carrera. Una carrera puede que te den agua, las mejores zapatillas, pero si tú no mueves los pies, no pasa nada, mi rey. Ven, Camilo, ¿tú cómo describirías? Hablemos un poquito de los mal viajes. ¿Qué son? ¿Por qué pasan? ¿Y cómo llevarlos? Bueno, en lo personal, por ejemplo, yo no he tenido cercanía con mal viaje. Algo cerca, pero no con los honguitos, sino con el LSD. Que digamos que es como el primo hermano. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, no trabajo con LSD porque al ser una sustancia ilegal, encuentras otra que es muy parecida y que te la meten por LSD, pero no es LSD. Entonces es muy diferente, es muy difícil poder realmente saber si es un LSD, pues aparte con una prueba, pero tú no vas a estar con... Es complicado. Entonces por eso fue que el tema de los honguitos y por eso se utilizó más en terapia. ¿Qué pasa? Es una vaina que no es fácil. O sea, yo no lo he vivido pedacitos. Y lo que te digo, el pedacito que más mal viaje tuve con el LSD, digamos, fue caer en un bucle. Sí. En un bucle repetitivo. Hermano, vea cómo es el cuento. Íbamos para una fiesta en una finca, por allá en Girardot. Entonces una amiga llevaba LSD. Ahí en este momento yo no estaba en este cuento, nada. Y yo como, ok, listo. El LSD lo partimos, pero un amigo no quiso consumir y me lo dio a mí. Y yo, 2 papelitos de una y yo sin saber. Dos cuartos. Okay. Exactamente, y yo sin saber, o sea, yo no... Claro, cuando yo empecé a sentir que todo iba demasiado rápido. Y mi amiga que estaba al lado, yo le dije, marica, ¿es impresión mía o todo va muy rápido? Y ella me cogió la mano y me dijo, no, sí, va muy rápido. Pero como si la vida se me hubiera puesto por 10. Entonces dije, no, me voy a sentar porque siento que está muy rápido. Bueno, y entonces me senté, y cuando me senté, yo empecé a ver todos como si fueran unos avatar, literal, como en la película. ¿Avatar? O sea, sí. Un amigo que tenía un gorrito como de poncho, no sé, como esos costeños, se veía muy chistoso con el gorro de avatar. Entonces yo empecé a ver y cerré los ojos. Hermano, yo cerré los ojos y fue una vaina, pero, o sea, no, me fui en el sentido de que yo era muy consciente que estaba ahí, pero mi mente sí se empezó a ir. Y era maravilloso. En ese momento, por ejemplo, no entendí muchas cosas. Y eso era lo que te decía, de que uno a veces no entiende la información tal cual. La experiencia, por ejemplo, que yo viví, y fue una sensación que yo nunca en mi vida he experimentado esa emoción, porque al no vivirla no sabría cómo describírtela. Sí. Pero fue una sensación como de plenitud. En donde yo estaba metido como en una flor de loto. Y algo afuera de esa flor de loto me decía como, vas a entender, vas a comprender,
y otra gente que estaba alrededor decía como, ya es el momento, ya va a salir, ya va a entender, y yo veía que la flor se empezaba como a abrir, y yo me decía mentalmente, sí, voy a comprender, o sea, ya estoy, y decía, alguien decía como por allá al fondo, no, o sea, como si hubiera gente hablando, no, él todavía no está preparado, no, él todavía no está, y esa flor se cerraba. Yo creo que estuve en ese patrón de pensamiento, sin mentirte, por unas 3 horas, o sea, en que se iba a abrir la flor, que... El cuento fue que al final no se abrió, pero esa voz me dijo que me dejaba experimentar algo de eso. Y fue cuando yo sentí esa emoción, esa sensación de plenitud total. Pero durante ese momento, que es como el bucle, ¿te empezaste a sentir angustia o algo? ¿O no. fue como muy... Después, okay. Cuando ya terminé, que ya, como no, vamos, que yo no sé qué, yo, bueno, listo, vamos, ¿sí? Empezamos a caminar y yo sentí que estaba caminando el mismo trayecto. O sea, yo sentí que, ok, pero por acá ya pasa. Ok, pero por acá. Y yo era como, me estoy repitiendo, o sea, ¿qué estaba pasando? O sea, como si, haz de cuenta, yo fuera aquí a la puerta y sintiera que caí en el mismo bucle. Okay. Pero entonces me empecé a hablar mucho, siempre soy una persona como muy racional, entonces dije, no, esto es un pensamiento, esto es un bucle. Digamos que eso fue lo más cercano que yo tuve a un mal viaje. Okay. Pero obviamente sí puede ser una vaina muy angustiante si una persona tiene en su cabeza, ¿por qué? Porque es que la psilocibina te va a sacar tanto lo bueno o lo malo, porque finalmente eso es un concepto abstracto de nosotros. En la mente hay información, para de contar. Entonces, si tú eres una persona que está alimentándose de cosas visual, auditivas o en tu entorno, no cosas tan chéveres, que lo llevas ahí y que a veces ni siquiera eres consciente que lo llevas, pues esto te va a magnificar todo lo que llevas ahí. Sí. Entonces, si no sabes sortearlo, puede ser una experiencia angustiante, ¿sí? Pero no va a pasar más de ahí. O sea, las personas que tengan un mal viaje, la recomendación es que no es eso de que si me tomo un vaso de leche, nada, acá no existe nada de eso. Vitamina C. Nada. O sea, ya empezó el viaje, ya, papi, hasta el final disfrútelo o aguántese porque ya no hay nada que hacer. O sea, lo que sí se puede hacer es quitar estímulos externos, o sea, si hay mucha luz, ruido, todo eso, claro, para intentar minimizar la información. Eso, todo lo que está pasando a nivel neuronal, ¿sí? Intentar quitarle la mayor de estímulos. Básicamente eso es lo que se podría hacer un viaje y eso es como la prevención. Siempre estén en actitud mental. Si llegó el día, digamos, han pasado días, me estoy preparando, llegó el día y pero ese día no me siento bien, no lo hagan. O sea, de verdad llévense en una experiencia que sea enriquecedora y que les sirva para lo que desean, ¿no? Si es una experiencia recreativa, pues hágale. Si le fue bien o mal, pues igualmente usted va por... Pero si lo desea para un tema de transformación, de sanación, de muchas cosas, entienda que es que usted va a solucionar algo que le puede cambiar su vida, como me pasó a mí. Okay. O sea, es algo que le puede cambiar totalmente. Y hablando de cambiar la vida, ibas a contar una historia de por qué iniciaste en el tema terapéutico, ¿cierto? Listo, sí. ¿Qué pasa? Así como tú has dicho que uno es un constructo mental de todas las cosas, pues igualmente esta es una forma nueva mía de pensar. Claro, saca algunas cosas que ya tenía antes. De hecho, un filósofo Heráclito que decía algo que es muy, muy chévere y decía que uno no se baña en el mismo río 2 veces. Y es verdad, porque constantemente está fluyendo. Lo mismo pasa contigo. Tú no eres la misma persona de hoy a la de mañana o a la de un año. Ni siquiera a nivel de células, porque tus células están cambiando constantemente. Sí. Entonces, hace unos años, digamos que yo venía en mi vida y decía, ¿por qué no me salen bien las cosas? Tenía un negocio, no me salía, hacía inversiones, se me cayó y hubo una sucesión de varias cosas que llegaron a un punto fuerte a nivel emocional en el que me quebró totalmente. Esto es algo que voy a contar en primicia acá. Okay. Los negocios no me estaban andando. Una noche perdí como 4 o 3 millones así. En un negocio que hicimos con un amigo, 1 millón así. O sea, estaban pasando las cosas. Y claro, yo en ese momento no entendía muchos conceptos, por ejemplo, el de causa y efecto. Entonces, todo era porque realmente venía de mí, sino que yo no me daba cuenta, sino que buscaba exteriorizar esos problemas, victimizarme. Decir, no, es que es por la situación del país, no, es que es por cuando todo era Argentina. Se empiezan a acumular todas estas cosas. Dentro de ese desespero, ¿qué pasa? Cuando a nivel mental, cuando a ti te pasa eso, tu cerebro empieza como a encerrarse, como una visión de túnel. Por ejemplo, cuando a ti te atracan, pues es que es muy difícil uno recordar muchas cosas. Tú estás enfocado en la pistola de la persona, porque tu cerebro lo que es pilas. Lo mismo pasa
cuando uno está en situaciones angustiantes, el cerebro empieza a entrar como en ese mismo bucle. Sí. Y se le empiezan a uno a agotar las ideas. Y entre esas ideas, por ejemplo, con la persona con la que yo estaba en ese momento, estamos haciendo una inversión en criptomonedas. Y claro, toda esta situación angustiante y desesperante para mí, ¿yo qué hice? La que vi más fácil en ese momento. Cogí la inversión de ella y me la gasté. No la gasté, no es malas cosas, pero igual no tenía que hacer. La inversión de ella, la que ella estaba haciendo. O sea, estábamos haciendo una inversión okay. Para viajar, que ella quería. Yo en mi desespero, porque las cosas, literal, yo en mi cuenta ya tenía, sin hablarte de paja, era como 1.000.000, 2.500.000, que realmente una persona que vive solo y que está en una pareja, eso no es nada. O sea, eso se va. Y yo la vi la fácil, ¿sí? Ajá. Y yo aún queriendo a esa persona. Esto quebró cosas, o sea, yo lo hice. Uh-huh. Pero esto quebró una serie de cosas en mí. Por lo que te digo, o sea, no era simplemente una persona, sino realmente era una persona importante. 2, siguen los problemas económicos. O sea, eso no fue la solución. Claramente no iba a ser la solución. Siguen. Iba a abrir un negocio de comidas y una de las máquinas tiene una falla y empieza a haber fuga de gas. Y no sé si sabes que es un mise en place, donde tú pones fuego y es como una coca y va calentando las partes superiores. Entonces es como un horno, pero grande. Pues estaba saliendo el gas. Y yo le digo a ella, préndelo. Y ella me dice, no, préndelo tú que estoy haciendo tal cosa. Mejor, por fortuna, así tenía que ser la vida. Una niña hubiera sido peor. Cuando yo voy y abrir, y yo así parado, prendo la mechera, ¡pum! Esa vaina explota. Si quieres yo te comparto las imágenes como que la cara, el brazo, yo estoy en el pabellón acá de quemados del Simón Bolívar hospitalizado, me quemé. La vaina a nivel mental es súper fuertísima, aparte de nivel físico. Una quemada realmente, mira que no duele cuando uno se quema, sino las curaciones. Claro. A mí me curaban con ese estropajo que de antes te arrancan la piel muerta. Y como yo soy fumador de weed, la anestesia pues no tiene el mismo efecto, baja la anestesia. No sabía esa. Te baja la calidad de anestesia en el cuerpo. Entonces, claro, yo lo sentía más. No, esto era una tortura. Bueno, pero eso es una tortura pasable. Ahora viene la tortura. Te quemaste físicamente hablando. ¿Qué zonas te quemaste? Es que la gente de hecho me ve y dice, no lo creo. Sí, no, porque no ahorita. Porque todo está acá, mi hermano. Me quemé, tuve quemaduras de segundo y tercera acá en el brazo, en la cara, en la oreja. De hecho, por la que me dejaron principalmente hospitalizado fue por la oreja. Yo no sabía, por ejemplo, que la oreja, al ser cartílago, es más fácil de que se pudra una infección cuando uno se quema. ¿Sí? Okay. Pero digamos, tú el verte así, claro, cuando yo me veía con llagas, eso es horrible. Toda la boca se me quemó, entonces comer era una tortura, todo esto se llena de pus. El simple hecho de decir, te empieza a sangrar. No, eso es una experiencia que realmente no se la deseo nada. Es una experiencia fuertísima, física y mental. Pero yo estando también en el hospital, bueno, me estoy adelantando. Ya venía toda esta ruptura de todos esos problemas que me venían pasando, que yo buscaba consecuencias afuera, pero no me daba cuenta. Llega un día donde me quebré, solté la toalla y dije, voy a acabar con esto, voy a acabar con mi vida. Ya, me mamé. ¿Para qué doy más? Siento que doy, no. No sé, ese chispazo de eso, que llamamos Dios, conciencia, lo que esté allá, me hizo hacer una llamada antes de. Y esa persona me contestó, una persona que por cosas de la vida ya no hablo con ella, pero que le llevo mucho aprecio. Pude desahogarme. Él de pronto no sabía muy bien mis intenciones, creo que sí se las conté por encima, no sé qué tan encima, pero pude descargar eso. Y algo me retuvo, algo me dijo, madre, no la cague, quédese ahí, no la cague. Y me retuvo y yo dije, ok. O sea, yo estaba con todas las... O sea, ya, decía, esa llamada se puede decir que fue parte de salvar mi vida. Ya yo venía con todo este tema de un trabajo interno. Imagínate, yo ya venía para mí nada más. Y aún así, viniendo con este trabajo interno, me desconectó totalmente. Y también venía el tema de los honguitos. O sea, lo estaba medio estudiando. Listo, pasa todo este quiebre. Digo, no... Empiezo a salir un poco más fortalecido, de a poquito.
empiezo a empaparme bien ya del tema de los honguitos, empiezo a hacer mis primeros estudios, a estudiar todo eso, a entenderlo y empiezo a aplicarlo en mí. Como te decía, el hábito del cigarrillo. Y digo, ok, esto realmente cambia vidas. Cuando pasa lo del accidente de la quemada fue posterior, ¿sí? Estando allá, pues vuelve esta vaina y otra vez me desbarata, pero digamos que ya tengo unas bases más fuertes. Y estando allá, integrando todo esto, vi ya otro, o sea, ya lo vi desde otra perspectiva. Y es cuando digo, ok, esto me sirvió a mí y me sirvió de algo muy feo donde hubiera podido terminar muy mal. No es para mí, porque yo la concepción que tengo hoy en día de la muerte es que simplemente terminamos un proceso y seguimos a otro. Pero las personas que iba a implicar lo que significaba que yo hubiera hecho, como por ejemplo mi mamá, eso fue lo que realmente me puse a pensar. Eso es ser muy egoísta de parte mía, ¿sí? Entonces empiezo a entender y empiezo a comprender cómo esto va funcionando, cómo lo puedo integrar, digo. Y dentro del hospital, porque precisamente yo estaba en el hospital viendo contenido y veía mucho el contenido de todo el tema de honguitos, pero de una forma muy superficial, ¿sí? Okay. Muy recreativo. Sí, hay personas que llevan muchos años, de hecho, ahorita que fue la Feria del Hongo, ¿sí? Sí. La creadora es una excelente persona junto con su esposo. Y ellos llevan mucho más años investigando esto, pero hacen énfasis sobre todo en eso, en el tema de los hongos. Había otra persona que hacía énfasis mucho en el tema de todo este tema más esotérico y la mente, pero realmente no encontré algo que pudiera unir. Y es cuando yo dije, ok, esto me pasó a mí, esto me cambió a mí, esto me sirvió a mí. Es cuando te decías, el conocimiento es para compartirlo. Y dije, si esto me cambió, esto es un propósito de vida mía, quiero ayudar a otras personas, porque realmente sé lo que es uno vivir por digamos, el mío fue a través de esto. Otras personas puede ser por una ruptura amorosa, otras personas puede ser por un conflicto familiar. O sea, cada quien va a tener, pero todos somos seres emocionales. Todo lo que tú te imagines, cualquier acción que tú tomes en tu vida tiene un origen emocional, cualquiera. Entendiendo que las emociones son químicos en nuestro cuerpo. Ok, ya me voy ahondando un poco más en combinar esta parte de esta medicina ancestral, de los conocimientos que traemos de antiguas civilizaciones que por nuestras creencias las hemos olvidado, y un tema personal de crecimiento que yo mismo lo hice, lo implanté y cambió. ¿Y por qué te traigo a cotación, por ejemplo, lo del tema de que hice con la persona anterior que obré mal en ese momento? Todo mundo hace de su vida lo que su nivel de conciencia en el momento le da, ¿sí? Con otras personas también. Tú a veces no quieres lastimar a las personas y aún así lo haces, pero es por tu nivel de conciencia. Y por eso yo recalco mucho en mi canal el despertar de la conciencia, porque es eso, es que tú empiezas a entender que, ok, sí, es verdad que esto es una experiencia única, personal, que me la tengo que vivir, que disfrutar. Y si genero esa conciencia, me empiezo a respetar a mí mismo y empiezo a respetar a mis congéneres, porque finalmente todos somos el mismo. Entonces, está bien equivocarse, muchachos, está bien. Eso es la parte, eso es una de las creencias malas de la religión. Te juzga. Está bien equivocarse. Lo que tenemos que aprender en el proceso es que cuando nos equivocamos tenemos dos opciones: o la seguimos cagando o cogemos por el camino que es de el que aprendimos. Yo la embarré, ok, fue la situación que me puso la vida, pero aprendo de esto y no lo vuelvo a hacer. Eso verdaderamente es el crecimiento personal. No, ahí vuelvo, no el Dios de Verbo donde veía a la gente que iban y eran unas mierdas con sus hijos. Yo decía, pero, o sea, ¿qué es una palabra? No, para mí, por eso es que el tema de la espiritualidad y todo esto ya cogió un significado. Dije, ok, si yo genero conciencia, realmente cambia la vaina. Y un cambio, vea, yo soy de los que digo que la próxima revolución de la humanidad no va a ser ni en las armas, ni en va a ser en la revolución de la conciencia. Esa es la próxima revolución del ser humano. Poder llevar nuestra conciencia a otro nivel. Esa es la verdadera época mesiánica de la que se habla. Hacia allá se dirige todo. O sea, no sé si es la Biblia o algo, o en general, que ese tiene que ser el fin. O sea, para eso estamos y ese debe ser el camino. Y cuando se llegue, ¿pero el fin de qué?
el fin de otro comienzo, porque exacto. si tú te das cuenta, el universo es un fractal. Ajá. El universo es... Yo tengo una teoría ahí loca. Nos metimos otra. Yo tengo una teoría ahí loca, y es que, a ver, yo me pongo a mirar la similitud de las cosas. Cuando tú miras las neuronas, por ejemplo, que ves una imagen, tú dices, esto se parece a una galaxia. O sea, literal, cuando tú miras todo como es, entonces, y uno dice, ok, ¿y si dentro de mí mismo hay todo un universo? O sea, si soy la repetición de ese creador, ¿sí? Uh-huh. Y por eso él se está experimentando a través de todas sus expresiones creadas, como lo somos nosotros. Somos simplemente eso. Entonces, cuando entiendes ese flujo continuo, dices, ok, pero es que ya, yo por ejemplo, ya no le tengo la relevancia a la muerte de, ay no, sino la muerte es simplemente el final de un ciclo para empezar, que todo lo que digamos hoy en día son suposiciones porque nadie ha muerto y ha venido hay historias anecdóticas, pero hasta ahí. Cuando ustedes empiezan a buscar información, váyanse atrás, ahí es donde, porque entienden, la información que tenemos hoy en día es una construcción de la información antigua, y las personas, como les decía al comienzo, en sus estructuras de poder, realmente intentan vender pues una información que se adecue a ellos. La religión te vende la información que se adecue a ellos, la política te vende la información, o sea, todo es el que va ganando, el que va contando. Entonces tú tienes que empezar a escarbar, y cuando empiezas a escarbar es cuando empiezas a entender todos estos conceptos y estos temas, y temas de energía que hoy en día parecen locos, pero cuando ves que la física se está acercando, cuando ves que estos antiguos escribieron eso hace 4000 años, dicen como, espera, la vaina no estaba tan loca. Los honguitos, cuando ves a la cultura mazateca, a toda esta parte de los mayas que lo utilizaban para sanar, para contemplar, bueno, para muchas cosas, empieza a decir, ok, esta gente realmente sabía un poco más de lo que nosotros creemos que sabemos. Uh-huh. O sea, nosotros creemos que sabemos mucho, pero estamos en la época de la información, pero de la que más desinformación hay. Sí. Hay tanta información que se confunde, que no sabemos buscar, y somos muy perezosos mentalmente. Y nos quedamos con lo primero que nos... Esa es de las cosas que yo siempre indago, aliento a la gente cuando llega a mi canal, y gente que no le gusta lo que yo hago, como hay otra que sí le gustará, pero yo les digo, yo no vengo a venderles un pensamiento, yo vengo a venderles que usted tenga criterio para poner a utilizar esta y decir, ok, este man me está diciendo esto, venga, yo empiezo a investigar. Ajá. Por mis propios medios. Voy buscando, no me crean a mí, empiezan a investigar, pero no que lo que me dijo mi abuelita, que no que lo que me dijo el tío de mi tío, no que lo que me dijo el político, no, de verdad, lo que tomarme la tarea de, ok, voy a investigar por acá, voy a empezar a armar un criterio, que eso es lo que nos falta hoy en día mucho, ¿no? Aquí en Colombia lo vemos con el tema de la política. Todo el mundo quiere quedarse con lo que le dijeron porque somos emocionales, y listo. Bueno, el juego probablemente nos tocó dejarlo para otro momento porque ya se nos acabó el tiempo. Igualmente se habló de todo lo que íbamos a hablar con los papelitos. Eran preguntas sobre los viajes, sobre los hongos. Entonces se habló de todo. Gracias, Camilo, por venir. Me parecería súper chévere que... ¿Estamos? Bueno. Me parecería súper chévere que pudieras dejar como tus redes sociales, cómo te encuentran, en qué les puedes ayudar y la despedida. Bueno, claro, listo. Bueno, como les contaba, yo lo que quiero es que las personas realmente tengamos criterio, que despertemos esto de acá, la conciencia, porque a través de ahí podemos cambiar la vida, nuestra vida y la vida de las personas. Como en mi caso, cambió la mía y ahora estoy intentando cambiar en forma positiva la vida de otras personas. Entonces, qué chévere, estos espacios son temas tabú, y el tema de los honguitos pues es una vaina que hay que saberlo manejar. Sí. Pero es muy interesante, y cuando empiezas a estudiar es maravilloso. Personas, ansiedad, depresión, estrés, mejoras cognitivas, habilidades sociales, o sea, para lo que se imaginen, esto les puede cambiar la vida. Me pueden encontrar en TikTok como Sanando Mentes, así, Sanando Mentes. En Instagram como Sanando Men, a la última de Mentes le quitan la E, o sea, TS, Mentes, pero sin la E. Sin la E. Ahí van a encontrar un contenido, pues, de los honguitos claramente, pero también un contenido para ayudar a mecanismos para mejorar nuestra vida,
cosas que de pronto nos despierten la conciencia y, porque soy amante de la música electrónica también de hace muchos años. No hablamos de eso, pero ese es otro tema. Y es que la electrónica tiene un componente, al igual que la música clásica. Si tú entiendes que toda esa energía, las frecuencias, lo que da la música también es una forma de vibración, es una forma como el universo se habla. Y esas frecuencias inciden en tu mente, inciden en los comportamientos. Entonces también les comento un poco ahí de cómo, si usted es amante de la música electrónica, cómo no solo el hecho de usted ir allá a bailar y en peor de los casos darse duro en el cuerpo, también la puede utilizar para beneficio propio y mucho beneficio. Y vale, propio. ese es un tema que da para un podcast completo, Sí, la música sí, electrónica. sí. Y si nos lo permite, lo organizamos para más adelantico para hablar. Claro, ese es un tema que, ese también es Ese lo que se le ve. digo. Hablo de la música electrónica porque me gusta desde así, realmente yo sí vengo de la música como tenía mi primer disco de electrónica que tuve fue aguja y vinilo. Ok. Estoy hablando que eso fue como en el 90. Uy. Ahí dije O sea, Entonces, y aparte ya con todo este conocimiento también, ok, pero es que realmente esta música sí tiene una implicación, porque su estructura musical hace que tenga una implicación beneficiosa para nuestro cuerpo. Entonces, también sí, no, ahí ese queda pendiente. ahí tenemos algo interesante. Y listo, muchísimas gracias por haber visto hasta aquí. Si les gustó, compartan, denle like. Ya saben que lo pueden encontrar como Sanando Ments, sin la E, en Instagram. A nosotros como Kumba TV, estos podcasts, también sepan que vendemos este tipo de juegos un poquito más fuertes para fiestas, para parejas y familias, con reticos, vendemos cartas, dados, y esos los consiguen en Kumba Games. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias, Camilo, y que estés muy bien. Chao, chao.